El día de hoy, jóvenes, vamos a ver lo que es la plasticidad de los suelos. La plasticidad se puede definir como la propiedad que presentan los suelos para deformarse hasta cierto límite y sin romperse. Es decir, que nosotros podamos ir formando ciertos elementos, como podemos ver en la imagen, obtenemos una cantidad de material, en este caso de suelo, y pues ese se generó en ciertas formas porque la plasticidad del material lo mantiene unido sin que se pueda romper. Por medio de ella se puede medir el comportamiento de los suelos, mientras las arcillas presentan una propiedad de grado variable. Las arenas limpias y secas, vamos a darnos cuenta que no presentan ese tipo de, de plasticidad. Vamos a atender ciertos límites como el de Atterberg, que depende directamente del límite líquido, plástico y de contracción, y a partir de ello vamos a tener el conocimiento de la plasticidad del suelo. Primero vamos a entender qué son los tres límites que estamos viendo. Límite líquido es cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. En ese sentido, no tenemos tan bien marcado como un estado sólido, sino tenemos un estado plástico a un estado líquido. Esta propiedad se mide en un laboratorio mediante un proceso normalizado en una mezcla de suelo con agua que es capaz de moldearse y depositarse en una cuchara de casagrande o copa de casagrande, en el cual se marca una pequeña canaleta y se usa con respecto a una cantidad de golpes. Ese surco se va marcando y marca lo que es la humedad del suelo. El límite plástico es cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado plástico. Funciona de acuerdo a los límites de Atterberg y en primer lugar no es una propiedad permanente en las arcillas, sino que únicamente es circunstancial, es decir, que es temporal y depende del contenido del agua. Por último, el límite de contracción es cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado sólido y este se contrae precisamente por la pérdida de humedad. La contracción que tiene debido a la pérdida de humedad es precisamente la cantidad de agua que se está perdiendo para pasar del estado semisólido al sólido. Entonces podemos definir aquí los tres estados. Primero, del líquido al estado plástico, del estado plástico al semisólido y del semisólido al sólido. Repito, los estados serían líquido a plástico, sería el primer límite. El siguiente límite es del estado plástico al semisólido. Y el último límite del estado semisólido al estado sólido, completamente. Ahí está. El límite líquido, para poderlo calcular, utilizamos la fórmula de Lambe, que define que es igual al porcentaje de humedad, W, por el producto del número de golpes aplicados entre el valor normalizado, que es 25, todo esto elevado a un exponente del 0.121. El límite plástico se define con la fórmula de Casagrande como LP es igual a peso húmedo menos peso seco entre peso seco por 100, como lo hemos visto en otras clases, es para sacar la humedad, o peso del agua entre peso seco por 100. En cualquiera de las dos fórmulas podemos encontrarlo. El tercer concepto, la consistencia relativa, es la relación que existe entre el límite líquido menos el porcentaje de agua, WN, que es el primer dato que tenemos, entre el índice de plasticidad. El índice de liquidez, IL, es igual al porcentaje de agua, WN, menos el límite líquido, LP, entre el índice de liquidez, entre el índice de plasticidad, IP. El índice de liquidez puede medirse en función de, número 1, si el valor que nos dé este resultado es igual o mayor a 0.2, vamos a definir que nuestro suelo es altamente plástico y tiene o tendrá poca o nula expansión. Si la consistencia relativa y el índice de liquidez, si se mezcla el anterior concepto, que es consistencia relativa, y el índice de liquidez simultáneamente, y estos son muy cercanos, se va a considerar que el suelo es consolidado cuando la diferencia entre ambos sea menor a 0.3. El índice de contracción, el límite de contracción, lo podemos definir como el peso de la muestra menos el peso seco de la muestra
menos el producto entre la densidad por el volumen húmedo menos el volumen seco. Todo eso en relación al peso de la muestra. O de manera más simplificada, lo podemos ver como la humedad, W, el porcentaje de humedad o humedad relativa, menos la densidad, nuevamente por el volumen húmedo menos volumen seco, y todo eso en relación con el peso seco por 100. Por último, el índice de compresión, de acuerdo a la fórmula de Terzaghi, dice que es 9 veces el producto de límite líquido menos 10 entre 1000. Y para entender qué significa esto, un suelo va a tener tres tipos de compresibilidades. Puede ser muy baja, media o alta. La compresibilidad será baja cuando el dato esté entre 0 y 0.19. La compresibilidad será media entre 0.2 y 0.39. Y la compresibilidad será alta cuando sea entre 0.4 a mayor valor. Estos conceptos, sumados al número de actividad de la fórmula de Skepton, nos van a dar como resultado precisamente la plasticidad en el suelo. Aquí nos vamos a dar cuenta que la actividad es un término que se aplica a los suelos plásticos para precisamente entender cuál es el cambio de volumen con respecto a la humedad. ¿Y cómo se calcula? Es el índice plástico entre el porcentaje de partículas menores a 0.002 milímetros. Eso es de acuerdo a lo que hemos obtenido en una tabla granulométrica. Cuando este valor es menor a 0.5, vamos a ver que la arcilla es relativamente inactiva. Cuando está entre 0.5 y 1, vamos a ver que la arcilla es normal. Y cuando es mayor a 1, vamos a ver que la arcilla es progresivamente más activa. No sé, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda? No, todavía. Ok. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos precisamente sobre las características plásticas de los suelos. Vamos con el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 dice, el límite líquido de una arcilla es del 65%. Su índice de plasticidad es del 25% y su contenido de agua es del 45%. ¿Cuál es el valor de la consistencia relativa, CR, en su estado natural? 2. ¿Cuál es el índice de liquidez? E indique si el suelo está consolidado, preconsolidado o normalmente consolidado. Bueno, vamos a ver primero el inciso A. Dice que la consistencia relativa CR va a ser igual a límite líquido, LL, menos el porcentaje de humedad entre el índice de plasticidad. Entonces podemos hacer nuestra operación 65%, que fue el límite líquido, menos el 45%, que es el contenido de agua. 65 menos 45 es 20. 20 entre el IP, que es el índice de plasticidad, 25, 20 entre 25, y tenemos un valor de 0.8. La consistencia relativa es de 0.8. Vamos con el límite plástico, LP. Para poder sacar esto, requerimos hacer la resta del límite líquido menos el porcentaje de humedad, que es WN. Límite líquido, 65%, menos la humedad relativa, que vale 45, ¿y cuánto nos dio? 20. Fue la misma resta que habíamos hecho antes. Ahora, para conocer el índice de liquidez, va a ser la humedad, 45, menos el límite de plasticidad. En el anterior paso sacamos el límite de plasticidad para poder tener el valor. Entonces, 45 menos 20 que tenemos ahora es 25. Y entre el índice de plasticidad 25 entre 25, 1. Recordando que para poder saber si es consolidado o no consolidado, tenemos que tener estos dos valores. Tenemos que saber cuánto vale la consistencia relativa y el índice de liquidez. Como la diferencia entre la consistencia relativa y el índice de liquidez es menor a 0.3, como lo podemos observar, 0.8 contra 1, se considera entonces este suelo consolidado.
Si este suelo no hubiera estado dentro de este rango, hubiera estado por debajo de esos valores, o la diferencia hubiera sido mayor, hubiéramos dicho que es preconsolidado. Jóvenes, ¿alguna duda con este primer ejemplo? No, Inge. ¿No? Bueno, paso al siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. ¿Cómo se considera en cuanto a la actividad de la arcilla mencionada con el problema anterior, si se sabe que el porcentaje de partículas que pasaron sobre la malla fue de 3.1%? Bueno, en el problema anterior teníamos como dato que el índice plástico era igual al 25%. Y me dicen ahora que el análisis granulométrico de ese dato me dice que las partículas que pasaron por la malla, si no mal me olvido, esta es la malla número 100, fue de 3.1. Entonces, debido a estos dos datos, para obtener lo que va a ser la cantidad de actividad, únicamente es la relación entre el índice plástico 25, entre el porcentaje que pasó por la malla, que fue el 3.1%, y obtenemos el dato 8.064. De acuerdo a la actividad de la arcilla, A es igual a 8.064. Entonces, podemos definir, si nos acordamos, aquí nos decía en qué momento era la arcilla inactiva, normal o progresivamente más activa. Como el dato es mayor a 1 y por mucho, vamos a considerar esta arcilla progresivamente más activa. Y el tipo de arcilla que vamos a estar teniendo entonces es montmorillon-nítico. Bueno, el ejemplo número 3, jóvenes, les voy a pedir que por favor tengan a la mano su calculadora. ¿Sí? ¿La tienen a la mano? Yo no. Por favor, Ahorita. jóvenes, calen su calculadora y tenganla a la mano. Bueno, entonces para ver el tercer ejemplo que corresponde a cómo se obtiene el límite líquido, LL, el límite líquido, si recordamos, el concepto de Lambert dice que es la el porcentaje de humedad o humedad relativa multiplicado por n, que representa el número de golpes, entre 25, que es el valor normalizado de golpes que se deben de aplicar, y todo eso elevado a la 0.121. Bueno, si nos vamos a dar cuenta, cuando nosotros tenemos un suelo y a este suelo le aplicamos una cantidad de número de golpes, va cambiando la humedad. ¿Por qué va cambiando la humedad? Porque el suelo, lo que le va pasando es que va teniendo compresión, se va comprimiendo el suelo, por ende va cambiando la humedad. Cuando tenemos 17 golpes, la humedad es del 26.8. Van subiendo la cantidad de golpes, el suelo se va aplanando más. ¿Y qué va pasando con la humedad? Va disminuyendo. ¿Qué es lo que está pasando? Si recordamos el tema anterior, cuando hablábamos de los vacíos, aquí está el suelo, nosotros vamos compactando con un pisón a un cierto tamaño, vamos soltando esta masa, va golpeando, y el agua que está dentro del material va tendiendo a subir por la superficie, de tal manera que ahora el agua del material se mantiene lo más cercanamente arriba y el suelo cada vez se mantiene más seco. Vamos a darnos cuenta que aquí el material se mantiene más comprimido y por ende más seco. ¿Por qué? Porque los vacíos conformados por agua y por aire y sobre todo por agua van quedando en la superficie. Por eso a más golpes, menor humedad. Vamos obteniendo los datos. Primer valor, si se dan cuenta, la humedad vale 25.4. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan trabajar con su calculadora. 25.4 multiplicado por, abren paréntesis, 36 entre 25, cierran paréntesis. En algunas calculadoras aparece un símbolo de un triangulito y abren paréntesis 0.121. En algunas otras de más nueva gama lo van a hacer de esta manera: 25.4 por 36 entre 25, y viene un símbolo como de un cuadrito. Ahí le aplastan el cuadrito y ya ponen 0.121. ¿Me pueden apoyar con el primer valor? ¿Cuánto les da a ustedes?
A mí me da 26.54, no sé si esté bien. Excelente, Diego. Si nos damos cuenta, yo ya que había obtenido el dato precisamente antes. ¿Cuánto nos da? 26.545. ¿Todos lo lograron obtener? Abraham, Iván, Sí, Inge, sí, salió. excelente. ¿E Iván? Inge, Perfecto. Si ya tenemos el límite líquido no se hace una vez, se hace la prueba esta repetitiva en muchos lugares y muy repetidamente. Entonces, ya que obtenemos este primer valor, ahora con el siguiente valor, 25.7 por paréntesis 30 entre 25 elevado a la 0.121. Repetimos el método y el siguiente valor da 26.273. Estamos hablando del límite líquido. Con el siguiente dato, 21 golpes y 26.4 de humedad. 26.4 de humedad, abrimos paréntesis, 21 entre 25 elevado a la 0.121 y mi límite de liquidez es 25.848. Y por último, con 17 y con 28, 26.8, el resultado ahora es 25.548. Esta prueba, desde los 17 a los 36, muchas veces se hace si tenemos un terreno. Vamos a ver a continuación cómo es que elegimos los espacios para hacer las muestras, pero no se hace únicamente una muestra, sino que se hacen varias veces la muestra. Es decir, que estos datos no solo se obtienen de un lugar, sino que se obtienen, digamos que estos 5 datos se obtienen de acá, de diferentes lugares del mismo terreno. Eso para poder garantizar que el resultado va a ser más viable. Cuando se han tomado todos los datos, como ya lo hicimos, vamos ahora sí a obtener el límite líquido. El límite líquido no es el único valor que hemos obtenido, sino que es realmente un promedio entre todos los límites líquidos. En este caso, ¿cuántos límites líquidos hicimos? Hicimos 4. Entonces, el límite líquido, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues la sumatoria de límites líquidos, 26.545 más 26.273 más 25.848 y más 25.578. Sumamos todos los límites líquidos, después de haberlos sumado, póngale paréntesis de inicio, paréntesis final, entre 4. Y ya podemos definir que entonces el límite líquido de este suelo con estos 4 datos es de 26.061. Les repito, el límite líquido para estos datos sería 26.061, que corresponde al promedio de todos estos valores. No sé, jóvenes, si existe alguna duda. No, Inge. ¿No? No. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el ejemplo número 4. Realmente ya no quedan muchos ejemplos. Se realizaron pruebas de laboratorio a una arcilla encontrando los siguientes datos. Número 1, humedad. Esto ya sabemos cómo lo obtenemos. Si no nos acordamos, peso húmedo menos peso seco entre peso seco por 100. Obtuvimos la humedad, 22%. La densidad relativa de las arcillas, 2.65. Listo. Límite líquido. ¿Cómo obtenemos el límite líquido? Con esta prueba, haciendo golpes y porcentajes de humedad. Listo. Y el límite plástico, IP, lo podemos calcular. Ya habíamos visto por aquí la fórmula. IP lo podemos calcular con el desarrollo precisamente de el despeje de una de estas, de la última, podemos despejar IP y obtenemos el dato de 20%. Ya obteniendo estos 4 datos, ahora sí, vamos a obtener datos muy parecidos a los de la clase pasada. ¿Cuál es la relación de vacíos? ¿Cuál es la porosidad? Índice plástico, consistencia relativa, índice de liquidez e índice de compresión. Vamos con el primero, la relación de vacíos. En este caso, la fórmula cambia un poco y la podemos definir como relación de vacíos, la humedad relativa o porcentaje de humedad, que es 22%,
multiplicado por la densidad entre 100. Entonces, 22 por 2.65 entre 100, y la relación de vacíos en este material es de 0.583, o lo que sería igual a 58.3%. Para obtener la porosidad, es la relación entre la relación de vacíos entre la relación de vacíos más 1. Entonces, sustituimos 0.583 entre 0.583 más 1, que automáticamente ya sabemos que sería 1.583, y nos dice entonces que la porosidad es del 36.33%. Si revisamos estos valores, podremos definir prácticamente que nuestro material no está saturado. Recuerden que cuando esos valores son mayores a 50, en temas pasados nos podíamos verificar que nuestro suelo era saturado, en este caso no está saturado de agua, y vamos a ir comprobando precisamente en esos datos. Índice plástico va a ser IP, límite líquido menos límite plástico. Límite líquido, si recordamos en el anterior, valía 45 y el límite plástico vale 20. A 45 le restamos 20, entonces nuestro índice plástico vale 25%. La consistencia relativa es el límite líquido menos el porcentaje de humedad, que vale 22, entre el índice plástico que acabamos de obtener. 45 menos 22, primero hago la resta, me da 23. 23 entre 25, 0.92. Recordar que la consistencia relativa mezclada con el IP, con el índice de liquidez, es la que nos van a dar otros datos a continuación. Vamos con el índice de liquidez, WN, que en este caso es la relación de humedad, 22%, menos el límite plástico, que vale 20, entre el índice plástico, que vale 25. Estamos únicamente recopilando los datos anteriores, y me dice que el índice de liquidez es del 0.08%. 0.08. Y ya para terminar, el índice de compresión es para saber qué tanta compresión, qué tan compacto está nuestro material. 9 veces el producto del límite líquido menos 10 entre 1000, 9 por el límite líquido, que vale 45 menos 10, a 45 le quitamos 10, sería 35, entonces la operación sería 9 por 35 entre 1000. Y el valor de la operación nos da 0.315. Si recordamos en los datos anteriores, cuando el índice de compresión es entre 0.2 y 0.39, la compresibilidad es media. Vamos a sacar por aquí otra vez el dato. Aquí está. La compresibilidad, aquí como lo habíamos visto, si hubiera sido 0.18, hubiera sido baja. Si hubiera sido 0.2 y 0.39, hubiera sido media. 0.4 más sería alta. Para ir uniendo datos, cuando este valor sea la compresibilidad de valor alto, es decir, este valor de más de 0.4, automáticamente por la cantidad de agua es que se puede comprimir bastante. Por eso, por este mismo valor que se encuentra medio, podemos decir que este material no está saturado, sino que tiene una humedad normal. Tiene una humedad normal. Si hubiera sido mayor a 0.4, también hubiera presentado saturación. Bueno, jóvenes, les queda una actividad que sería responder precisamente ejemplo 1 y 2, ejemplo 3 y ejemplo 4. Precisamente con los mismos datos que hemos estado viendo ahorita.